ah, con respecto a la inmadurez, ¿no? Las consecuencias negativas, ¿no? De no crecer espiritualmente, de no madurar, ¿verdad? Y esto, por supuesto, lo asociamos con varias características que debemos evitar, ¿no? Y que si nosotros vemos que están en nosotros, pues por supuesto tenemos que trabajar duro en eso, porque básicamente si no crecemos, si no maduramos, entonces no podemos recibir toda la herencia que Dios quiere darnos. Y la verdad es que Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos. Dios quiere que seamos gente que está viviendo una vida victoriosa. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, que en Cristo somos más que vencedores. O sea que si no estamos disfrutando el cristianismo, si estamos viviendo a los tumbos, como dicen aquí en Miami, ¿no? O así como quien dice, así por ajustones nada más, algo tiene que estar pasando en nuestra vida que no estamos, ¿verdad?, alcanzando esa bendición que Dios quiere darnos, y por eso es importantísimo meditar en esta noche en la palabra de Dios con respecto a este tema. Pastora. Así es. Y hoy estamos viendo las consecuencias de la inmadurez. Y si usted nos quiere acompañar con su Biblia, sería bueno porque así marca los versículos. En Efesios 4:13 dice algo muy importante. Efesios 4, capítulo 4 y verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros necesitamos crecer para llegar a ser varón perfecto a medida de la estatura de plenitud de Cristo. Eso es exactamente bien importante. Y tiene que ver precisamente, ¿no?, con ese carácter, ¿no?, que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que no hacemos, y directamente, ¿verdad?, platicando un poquito con el Señor nos hablaba acerca de un pasaje que tiene que ver con la actitud de la gente religiosa del tiempo de Jesús, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante. Pero lo que sucedía era que no les gustaba nada, pues. No les gustaba nada, era gente caprichosa, eran como niños espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, vino Juan el Bautista y no les gustaba. Vino Jesús y tampoco les gustaba. Entonces Jesús les reclama, ¿verdad? Y les reclama precisamente la inmadurez, ¿no?, que había en aquel tiempo, más que todo como una inconformidad, ¿no? Y hoy tenemos que ver punto por punto exactamente por qué somos inconformes, por qué nos quejamos, por qué solo pensamos en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esa actitud de adolescente, por decirlo así, sin ofender a los adolescentes? Pero porque hay muchachos que nos ven, que son adolescentes, pero que no son inmaduros, por supuesto, ¿no? Porque han aprendido a no ser orgullosos, a no ser arrogantes, a no ser berrinchudos, ¿verdad? A no ser gente que exige demasiados derechos, lo que en inglés se llama entitlement, ¿no? Que saben el valor de las cosas, lo que cuestan las cosas, especialmente lo que le cuesta a tus padres bendecirte, ayudarte, comprarte un teléfono, o sea, todas esas cosas que a veces muchos padres, ¿verdad?, se quejan de sus adolescentes. Que dicho sea de paso, tiene que ver, yo siento la inmadurez en el adolescente, tiene que ver con esa falta de comunión que tienen con nosotros los padres, ¿no? Porque si nosotros los padres les damos afecto y amor a nuestros hijos, eso creo que es la clave fundamental para que nuestros hijos sean más sensibles a todas estas cosas que se manifiestan en la adolescencia, ¿no? Como este egocentrismo, tú sabes, esa exclusividad, ¿no? Y todos esos derechos, pero no hay ningún servicio hacia nadie, no hay ninguna ayuda, ninguna consideración hacia nadie, ¿verdad? Entonces, más o menos creo que Dios nos permitió ser padres de adolescentes para más o menos saber cómo deberíamos nosotros portarnos con Dios, porque hay mucho adulto, 50, 60, 70, 80 años, que actúan como niños literalmente, y la iglesia, como digo, es una iglesia niña, ¿no? Si no, la gente está en una iglesia, si no le gusta algo se va. No le puedes decir nada, no le puedes corregir, no le puedes, tú sabes, están siempre buscando reconocimiento, una baja estima que no entiendo por qué, porque si nos identificamos con Cristo y Cristo pagó caro por nosotros y Él nos amó y Él nos ama, no sé por qué la iglesia tiene baja estima, pero hay demasiada baja estima en las iglesias, mucha inmadurez, no hay fidelidad, no hay permanencia.
no hay consideración, hay mucha ingratitud, mucho malagradecimiento. O sea, literalmente te digo, por lo que vemos, ¿no? Y yo pues, a esta altura del ministerio, pastora, nuestra iglesia es una iglesia bella. Nosotros los hermanos que tenemos son gente, pero que es súper buena con nosotros, muy considerados, muy trabajadores. Pero ha tomado muchos Pero ha llevado años. años de liderazgo, años de discipulado, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado en el corazón de ellos, les hemos demostrado también nosotros el servicio, la dedicación, la entrega, ¿verdad? Nuestro trabajo incansable de años para Dios, para la gente, ¿no? Y que ellos mismos han visto la ingratitud de mucha gente que son tan inmaduros que básicamente no les importa tirar por la borda las cosas de Dios, ¿verdad? Porque la gente es tan caprichosa, tan problemática, que hoy en día pues es bien difícil encontrar una iglesia donde la gente sea amorosa, la gente sea por lo menos siquiera cariñosa, ¿no? Hay mucha arrogancia, mucha altivez, mucho orgullo. Hoy en día los pastores son como una, no sé, como un tipo de celebridad, como se creen como un Tom Cruise, tú sabes. Aún los mismos púlpitos están llenos de gente arrogante, gente pesada, tú sabes que. Y yo te digo, yo predico la palabra, a veces yo le caigo mal a la gente porque yo le digo las cosas como son, ¿no? Pero con amor, pues, ¿verdad? Pero a veces ni eso aguanta la gente, ¿no? A veces tú quieres corregirlos, tú quieres enseñarles, pero no. La iglesia está perdida porque es inmadura, porque es una iglesia niña, no ha madurado, ¿verdad? Y es el peligro porque tú los ves a los tumbos, ¿verdad? Creen que saben todo, así como los adolescentes. Un adolescente tú le dices, no, mira, porque esto lo otro, no, eso ya lo sé. No, porque aquí, allá, tú no sabes nada, tú eres viejo, tú no sabes nada. Así trata la iglesia a los pastores, ¿no? A los líderes, ¿verdad? Y así mismito, o sea, estamos pastoreando una iglesia totalmente inmadura que no es merecedora de la bendición de Dios. La Biblia dice claramente, dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso, dice la Biblia. O sea, pues si yo como pastor me quejo de mis ovejas, estos son unos vagos, impuntuales, esta gente cumple y no promete, esta gente no dan, no ayudan. Si yo estoy quejándome, a ti no te conviene, pues, porque la bendición de Dios no está sobre ti. Acuérdate que nosotros los pastores, si nosotros lo hacemos con alegría, si pastoreamos la iglesia con alegría, la iglesia es bendecida. Porque la bendición viene de la cabeza, ¿no? Y luego se riega hacia el resto de la congregación. Entonces, los pastores tienen que ser ejemplo número uno de entrega, de trabajo, de servicio, de amar a Dios, y luego tienen que ser ejemplo, ¿verdad?, para los demás. Y los demás, si tienen eso, no deben ser ingratos, no deben ser malagradecidos, no deben ser traidores, no deben ser rebeldes, no deben ser gente que daña, ¿verdad? Que daña, porque la gente hoy en día son touchy. Y yo creo que ahí, cuando se dice touchy, es así que son hipersensibles, ¿verdad? No se puede decir nada, no. Para hablarle a una hermana, para que haga algo, hay que orar primero. Hay que orar antes de que, porque se ofende y nada les gusta. Y yo no sé si estamos viviendo una crisis de enfermedades mentales, ¿no? Un día de estos vamos a traer a Elizabeth acá para que platiquemos con ella, porque Elizabeth es psicóloga, ¿verdad? Mi hija. Y Elizabeth, cuando conversamos, ella me dice, no papi, mira, esto es este síntoma, esto es borderline, esto es esquizofrenia, esto es bipolaridad. O sea, ella estudia eso, ¿verdad? Y entonces, no sé, como que a la final de las finales nos hemos dado cuenta de que mucha gente necesita sanidad mental, porque es demasiado las locuras que uno ve, ¿verdad? Sí, porque a veces te dicen, no, yo nunca me voy a ir de la iglesia, yo primero muerta que irme solo de muerta aquí, me sacan de aquí, dice. Y después por una y al cosa ratito tan cualquier pequeñita, cosita pequeña, y ni siquiera te dan el chance de aclarar, sino nada. que se lo contó alguien y por allá van volando, ¿no? Porque no hay fidelidad, porque no hay entrega. Fíjate tú que otra cosa que no hay es fidelidad, por decirlo así, ¿no? O sea, por ejemplo, en un ejército, tú tienes que cuidarle la espalda a los demás soldados, ¿no? Tú no puedes ver al enemigo que entra a la trinchera y tú, como no es conmigo, como a mí no me van a meter el tiro, pues que le metan el tiro a los hermanos acá. No. La iglesia tiene que tener fidelidad, tienes que pelear por los demás, defender a los demás, ¿verdad? Es parte de la inmadurez, pues. Yo no creo que la gente sea mala. Yo lo único que pienso es que la gente es inmadura.
Y por eso hoy tocamos este tema, porque Ingratos también. sí, y la ingratitud, ¿no? La falta de agradecimiento. Bueno, nosotros que somos pastores hemos sufrido eso, ¿no? Que básicamente pues es como que, no sé, en el principio el ministerio te afecta esa falta de agradecimiento, esa traición, todo eso, ¿verdad? Te afecta, pues eres joven. Y tú cuando entras a la iglesia piensas que todo va a estar bien, que no van a haber problemas, pero al contrario, acuérdate que el diablo ya tiene al mundo y por eso el mundo está como está. Ahora él quiere la iglesia, ¿no? Él quiere dañar la iglesia. Él quiere que los cristianos no maduren, que no crezcan, porque mientras sean niños nunca van a recibir la herencia del Señor. Y por eso hoy hablamos de este tema. Así es, y tenemos aquí un versículo clave que nos va a dar 3 cosas que son necesarias para identificar si somos inmaduros o somos maduros. Vas conmigo a 1 Corintios capítulo 13 y verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Recuérdate bien de este versículo, porque vamos a tocar 3 cosas importantes acerca de él. 3 formas de reconocer la madurez o inmadurez de un creyente. Número 1, la forma como hablamos. ¿Hablamos como niños o no hablamos como niños? Eso es la pregunta que tú y yo nos hacemos en esta noche. Lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia de lo que está en su corazón. Y si vas conmigo a Lucas capítulo 6, 35, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Así es. Y eso, claro, tú lo ves, ¿no? Una iglesia inmadura es donde hay queja, donde hay chisme, así es. donde hay contienda, donde hay celo, ¿verdad? Se portan como niños. Típicamente, ¿no? Tú lo ves Hablan y como niños. les quitas algo y como si le quitaras un juguete a un niño, la gente se atrinchera en los ministerios, en un momento tú le delegas y le das algo y al ratito no le puedes ni preguntar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y te mira como que usted quién es, ¿no? O sea, el problema es que la iglesia tiene que trabajar como una empresa, como un equipo, tiene que funcionar como una organización gloriosa, se puede decir, donde todo el mundo sabe que es parte de un equipo y que si metemos un gol lo disfrutamos todos, pues, ¿no? O sea, inclusive tú sabes, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Son egos grandes, ¿no? Por ejemplo, los basquetbolistas son personas que tú los ves, ganan millones de dólares, los contratos que firman son multimillonarios, los futbolistas y los coaches tienen que manejar esos egos grandes, ¿no? Pero, hey, con tal de ganar la plata, se sujetan, ¿no? Y hacen lo que el coach dice, ¿verdad? Quizá por interés del dinero, pues en la iglesia no debería ser así, en la iglesia debería ser por amor a Dios que hacemos todo, ¿verdad? Y cuando la iglesia funciona con gente madura, ¿no? Se trabaja mucho mejor. Amén, así es. Entonces estamos viendo este versículo de hablar como niño. Y como por ejemplo un creyente que se queja, lo que tú decías, el que murmura, los chismes, la crítica, el que se enoja fácilmente, el que es arrogante, ¿verdad? Cuando dicen malas palabras también, cuando ofende a otro, todas sus palabras pintan su cuerpo entero, sí, y eso, revelando sí, si es inmaduro o no. sí, la queja, ¿verdad? La queja es seña de inmadurez, ¿verdad? El criticar, ¿verdad? Quejarse o criticar, ¿verdad? Porque son 2 cosas diferentes, ¿no? Pero ahí tú ves, ¿verdad? Que las personas, por ejemplo, yo he tenido hermanos en la iglesia que nunca hacen un cumplido, nunca felicitan a nadie. Todo el tiempo es queja, todo el tiempo es buscar defectos. La cosa pudo haber salido bien, pero la persona nunca da un cumplido, nunca dice, wow, qué lindo estuvo hoy, ¿verdad? O qué bien hicieron esto, qué bien hicieron otro. Siempre, yo no sé si de chiquitos les pegaron mucho en la cabeza o los trataron muy mal cuando eran chiquitos, ¿no? Que son amargados los hermanos, pues. Y son perfeccionistas. Y el también. perfeccionismo ante nada, ¿no? Nunca nada está bien, siempre hay que mejorar algo, ¿verdad? Y honestamente te digo, es cierto que para Dios hay que hacer las cosas bien hechas, no me tomes a mal. Hay una diferencia, mira, entre perfeccionismo y excelencia, ¿no? A mí me gusta ser excelente,
Pero hay una gran diferencia entre perfecto y excelente, y te la voy a decir. Perfecto solo es Dios, pero excelente es aquel que hace lo mejor que puede. Así es. Y cuando uno es maduro, uno por lo menos debe aprender a ponerse en los zapatos de las demás personas, pues, ¿verdad? Tú sabes pensar como, no sé, es como ponerte en el lugar de aquel. Una persona que maduró procura ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Bueno, tocó el piano, pues, óyeme, se esforzó, toca mejor que el año pasado, ¿verdad? O sea, algo positivo, decir, qué lindo te salió, ¿verdad? Cada día tocas mejor. Claro. Óyeme, pero cuando alguien toca, hermano, dice, no, dice, usted toca el piano como que parece que tuviera guantes de boxeo, ¿verdad? O sea, pues, y es cada cosa, y cuando tú ves, y no sé si tú te encuentras cada mañana como yo, que de pronto quiero hacer una crítica, tengo que decir, óyeme, yo no estoy supuesto a hacer eso, no tengo que hablar así, o sea, tengo que hablar lo correcto delante de Dios. Si amo a Dios, yo no voy a criticar, al contrario, voy a felicitar, ¿no? Voy a exhortar, voy a como animar. La próxima sale mejor, ¿no? En lugar de decir qué feo estuvo, ¿no? Claro. Siempre es bueno, y por supuesto mucho menos lo que muchas veces se oye, ¿no? El insulto personal, ¿no? Es un estúpido, es un idiota, ya eso es una cosa, y lo ves muchas veces dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo peor, que lo ves de un cristiano. Y estamos hablando de gente que ya recibió a Jesucristo en su corazón y que se dice, que se pone el título de cristiano y con su boca habla como un niño. Entonces es un mal testimonio. Tenemos que cuidar nuestra forma de hablar. Número 2, lo que pensamos. Acuérdate que estamos viendo según el versículo que pensamos, hablamos como niños y ahora vamos a ver, pensamos como niños. El rey Salomón enseñaba que el hombre es como piensa. Mira, si tú vas a Proverbios conmigo, Proverbios capítulo 2 y verso 3, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. O sea que lo que domina los pensamientos de una persona revelan el carácter de la persona. Qué tremendo, ¿verdad? Como aunque no lo tenemos acá, pero Santiago, por ejemplo, dice que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, benigna, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿no? Pero la sabiduría que viene de lo terrenal, animal, diabólica, y dice que donde hay perturbación, celo, toda obra perversa, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, ¿no? Santiago habla de dos tipos de sabiduría. Y qué bonito es poder buscar la sabiduría, ¿no? Ser hijos de la sabiduría. Jesucristo dijo eso, que dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea que nosotros los que hemos madurado, o los que estamos procurando, tenemos que, cuando hablamos, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Tenemos que hablar para edificar, Amén. no para destruir, Amén. ¿verdad? Y esto es algo que lo tenemos que vigilar constantemente, pues todos somos culpables de esto. No creas que nosotros aquí estamos como dándote una lección porque somos perfectos, ¿no? Sino que estamos tratando de ser excelentes en nuestro servicio a Dios y en la comunión con los hermanos, ¿no? Como iglesia, ¿verdad? Y también como individuos, pues esto es lo que hace que un cristiano brille en su trabajo, en la factoría, en la iglesia, no solamente, sino entre la familia también, ¿verdad? Que podamos, cada vez que hablamos algo, ¿verdad? Alegrarnos porque otro fue bendecido. Amén, ¿verdad? gloria a Dios. Entonces hablamos no como niños y pensamos no como niños si queremos ser maduros. Por ejemplo, cuando pensamos como niños, nuestros pensamientos nos gobiernan. Contradicen la palabra de Dios y pensamos egoístamente. Pensamos en lo material, en lo pasajero, en la diversión, en lo malo, en lo injusto, en lo inmundo. Entonces somos inmaduros. Ahí entra un versículo que tú me diste hoy en la mañana acerca de, en Gálatas, si vas conmigo, Gálatas. Capítulo 4 y verso 1. Sí,
léalo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sí, increíble, ¿no? O sea, básicamente el apóstol acá está hablando acerca de Israel, ¿verdad? Que no fueron maduros, ¿no? Que no crecieron, que no fueron espirituales, sino que fueron muy materialistas, ¿no? Todo lo que hacían era por su propio interés, ¿verdad? Y es algo que hemos estado lidiando nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos miembros que solamente ayudan en la iglesia cuando tienen un interés, ¿no? O sea, quieren una carta, quieren algo que tú les des, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Que hasta que no necesitan algo, no dan o no ayudan, es increíble, ¿no? Y tú te das cuenta que la gente está en las iglesias no porque aman a Dios ni a la iglesia, ni mucho menos a los pastores, sino que están en las iglesias por su interés personal, pues por un club, por ver más gente, por etcétera, ¿no? Y las iglesias están plagadas de gente que va por tantas cosas, ¿no? Gente va para vender cosas, para negociar, ¿verdad? Y yo no digo que no, o sea, los cristianos pues debemos comprarle a los cristianos y venderle a los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a bendecir a los hermanos? Pero que tú estés en una iglesia por eso precisamente, y que ese sea tu motivo principal, definitivamente no hay madurez en tu vida, ¿verdad? No hay un nivel que se diga tú vas a recibir un provecho de Dios, pues. O sea, todo lo que tú haces es aire caliente, por decirlo así. Luchas y Dios no te bendice, ¿verdad? Porque la intención en tu corazón es inmadura, es como un niño, ¿no? Es como un niño, y No era hay lo que madurez. tú me decías hoy en la mañana acerca de este versículo, que en este versículo, por ejemplo, a un niño no le puedes dar una herencia, No. porque se compara, aquí en el versículo lo están comparando a un esclavo. ¿Por Sí, qué? dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o sea, en nada se diferencia del esclavo. ¿Y qué tiene el esclavo? Nada. El esclavo es esclavo, ¿verdad? No tiene nada. Pues los cristianos inmaduros, ¿verdad? No vamos a tener nada a menos que nosotros lleguemos a verdaderamente desarrollar el carácter, crecer espiritualmente para poder disfrutar de la herencia de Dios. Mira lo que dice, por tanto, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿verdad? O sea, pues que voy a decir esto, pero las iglesias son como factorías, ¿no? Como una línea de trabajo. Y básicamente cuando viene la faja, ¿no? Estamos armando una computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no me tomes a mal, pero viene y hay que ponerle un tornillo, ¿verdad? Porque le falta un tornillo. Entonces se le pone el tornillo y luego va para otro lado donde alguien más, ¿verdad? Ajusta algo más. No sé cuántas iglesias has visitado, a cuántos pastores has tenido, pero cada uno de ellos ha hecho un trabajo en ti. Y el propósito de Dios es que tú llegues a madurar, ¿no? No puedes estar siempre en lo mismo, ¿verdad? O sea, pues tienes que llegar a un punto en que, porque hay gente que anda buscando la iglesia perfecta y cuando la encuentran se arruina porque llegaron ellos, ¿verdad? Porque básicamente son personas, ¿verdad?, que exigen mucho, piden mucho y en realidad pues no hay ese nivel de adulto, ¿no? Que en lugar de buscar que le den, busca dar, ¿verdad? Porque ahí es donde básicamente encontramos el beneficio de madurar, ¿verdad? Más adelante quizás lo vamos a ver más claramente. Así es. Entonces vimos que no hablemos como niños, que no pensemos como niños, y el número 3, que es el último, que lo que juzgamos, no juzguemos como niños. Conducimos la vida como un niño, por ejemplo, siempre estamos llorando por cualquier cosita. Nos pasa cualquier cosa, lloramos. Somos dependientes de otros. Por ejemplo, los inmaduros son dependientes. Quieren siempre jugar, no asumen ninguna responsabilidad por sus actos. Se sienten el centro de todo y no les gusta compartir. Siempre se están quejando y nunca se preocupan por otros. Eso es algo terrible. Sí, nosotros, por los periodos, yo sé que pastores nos están viendo, y pastor, tú sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nos están viendo miembros de iglesias, de otras iglesias. Tenemos que procurar, ¿verdad?, hablar las cosas de Dios. Tenemos que procurar actuar con madurez para que la iglesia triunfe, para que la iglesia alcance el nivel que debería tener. Estados Unidos está colapsando socialmente. Fíjate tú
que en algunas iglesias ponen a fulano no porque fulano tenga la capacidad, sino porque da dinero, por ejemplo, ¿verdad? O porque fulano, bueno, es don fulano, ¿verdad? Hay que ponerlo. Hoy en día tenemos un gobierno que ponen a la gente, por ejemplo, ponen a un ministro de salud. Lo ponen no porque sea capaz, sino porque es hispano. Ponen a otro a ser general del ejército, no porque sea un gran general, no que tenga capacidad, sino que lo ponen porque es moreno, ¿verdad? O sea, y entonces vamos poniendo a la gente de acuerdo al problema social que tenemos. Por conveniencia. ¿Verdad? Por conveniencia. Y yo te digo, o sea, puede ser hispano, pero tiene que ser capaz. Puede ser moreno, pero tiene que ser capaz, porque el color y la raza no debe dictar la posición. Pero hoy en día, como hay tanta inmadurez a nivel mundial, a nivel gobierno y a nivel iglesia también, pues entonces tienes que hacer estas cosas donde nada sirve y nada se puede hacer bien, porque simplemente hay que estar lidiando, ¿verdad? Con esa falta de crecimiento, ¿verdad? Que hay. Y si tú lo ves, nosotros tenemos un terrible problema social, que dicho sea de paso, es lo que da puerta al comunismo, ¿verdad? Por eso Estados Unidos está al borde del comunismo, porque todo el mundo se cree que se merece algo. Y todo el mundo quiere que le den sin trabajar y sin esforzarse. Lo cual, pues, típicamente siempre el caballito de batalla del comunismo es: a los ricos opresionan al pobre. Pero no se pregunta si el rico tuvo que trabajar para tener lo que tiene, ¿no? Sino que a la cañona hay que quitárselo, ¿no? Por medio de cambiar constitución y cambiar leyes, etcétera, etcétera, a base de supuestamente igualdad social, ¿no? Que dicho sea de paso, es una injusticia quitarle a alguien que trabajó lo que tiene, y para dárselo a un vago, por decirlo así. Pero así es como funciona. Y a la final de las finales siempre hay burocracia, porque siempre hay quien se va a quedar, ¿verdad? Comiéndose. El tiburón se come a la sardina. Siempre en el comunismo, tú ves, viven bien la cúpula, y el pueblo se está comiendo un cable, como se dice aquí en Miami, ¿no? Y así termina. Acuérdate que el primer comunista fue el diablo, cuando vino a Eva y le dijo: con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Esa fue la pregunta endemoniada, envenenada. Y ella le dijo: no, le dijo, de todos los árboles podemos comer, menos de del árbol del bien y el mal. Dice: dice, lo que pasa es que Dios, dice, quiere ser más que ustedes. Pero escúcheme, les dijo, si ustedes comen, ustedes van a ser igual que Dios y conocerán el bien y el mal. Y ahí comenzó el comunismo, pues, donde, la mentira de todo el mundo puede ser igual y todo el mundo tiene que ser igual, cuando realmente, hermanos, donde manda capitán no manda marinero. Y si alguien se esforzó, ¿verdad? Y por eso el comunismo saca a Dios inmediatamente. Acuérdate que las sociedades comunistas, socialistas, son ateas, porque Dios dio ciertamente un orden de trabajo, ¿verdad? Dios dio, dice, el que se esfuerza, el que madura, es bendecido, y el que no, no lo es, ¿verdad? Punto y aparte. Entonces ahí es donde yo sé que muchos tienen opiniones acerca de políticas o tal vez ideológicas, ¿no? Diferente a la que yo te estoy presentando. Pero no te preocupes, porque yo cuando era jovencito, yo leí Carlos Marx, leí todo lo que tenía que ver con filosofías, especialmente el marxismo-leninismo, y te digo una cosa, que eso no existe en ningún lado. Básicamente el socialismo es puramente una pila de cuatreros asaltantes que a la final te abusan a ti, tu familia, y abusan a todo el mundo. Tú lo ves claramente en Venezuela, lo ves en Cuba, lo ves en China. Hoy no sé por qué la gente persigue eso, ¿no? Y sienten que eso es bueno, cuando en realidad el resultado es malo. Y así mismo es precisamente porque no hay conciencia de ponerse en los zapatos de alguien más, ¿verdad? No hay conciencia de trabajo, no hay conciencia de esfuerzo. Así es, y entender todo esto acerca de la inmadurez, crecer también requiere un esfuerzo, conlleva responsabilidades, pero no nos concede los beneficios si no crecemos. Si nos quedamos como niños, no podemos tener los beneficios, como el versículo que estábamos leyendo acerca de la herencia. De la herencia, ¿verdad? Porque a un niño tú no le vas a dar una herencia. ¿Qué va a hacer el niño con eso? Se lo va a gastar, lo va a perder, se lo van a robar.
pues así es Dios con nosotros. Él no nos puede dar los beneficios si nosotros seguimos pensando, hablando como niños, comportándonos como niños. Entonces los beneficios de los niños nunca los podríamos disfrutar si seguimos siendo niños. Los inmaduros también quieren que Dios les hable, pero no oran ni leen la Biblia. Eso es lo malo. También se desaniman fácilmente y no quieren tener problemas. Hemos conocido personas que solo quieren jamón, como dicen aquí en Miami. No quieren que nada malo les pase. Y mira, a veces Dios usa las pruebas, las situaciones difíciles para que nosotros crezcamos. Sí. Eso es muy importante. El Señor permite situaciones difíciles y ahí es donde se prueba quién es maduro y quién no, ¿viste? Y tiene que ver con todas las pruebas de la vida. Te puede venir cualquier cosa, finanzas, salud, pérdida de cosas, ¿verdad? De muerte de seres queridos. O sea, en este mundo Jesucristo dijo, imposible que no venga tropiezo. Jesucristo garantizó el tropiezo, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Ya se sabe que nosotros no tendríamos que ser motivo de poner tropiezo a nadie, pero en la iglesia está llena de gente que son un tropiezo, pues, literalmente, ¿no? Porque precisamente por la inmadurez. Así es, y su fe depende de cuánto recibe de Dios, y si no empiezan a renegar, que por qué Dios no lo escucha, que Dios no lo oye, y es un niño espiritual. No quiere dejar su pecado, abusa de la gracia de Dios. Entonces ahí vemos a los cristianos carnales que andan viviendo como que si no fueran cristianos, andan en fiestas, en borracheras, en cosas malas y se dicen ser cristianos. Ese es un cristiano inmaduro. Piensa que Dios perdón. Ahí vamos a decir algo, fíjate, por ejemplo, antes en la iglesia, por ejemplo, si una persona estaba viviendo bien, ¿verdad? Para poder servir a Dios. Tenía que tener un buen testimonio, no podía ser una persona chismosa, contenciosa, arrogante, soberbia, orgullosa, mucho menos estar en ninguna cosa rara ahí, en sexo ilícito y cosas así. Eso Dios guarde. O sea, antes inclusive los hermanos eran humildes. Cuando un hermano por algún error, porque cualquiera puede caer, ¿verdad? Cualquiera puede caer, hermano. Aquí no hay ninguno. Dice que el que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Entonces no estamos juzgando esto, porque cualquiera puede caer. Pero el asunto es que muchas veces nosotros, si caía alguien, ¿verdad? Se arrepentía. Hermano, ¿qué hiciste? No, pastor, perdóneme y pida perdón a la congregación, ¿verdad? Entonces, mi hermano, mira, por un tiempo te vas a sentar, ya no vas a tocar la batería, ¿verdad? Te vas a sentar para que te restaures, pedirle perdón al Señor para que no sea mal ejemplo también, porque si la gente sabe que tú andas en fornicación y estás tocando la batería aquí en esta iglesia, van a decir que todos somos iguales, entonces el evangelio se difama, ¿verdad? El nombre de Jesús se vitupera por tu testimonio. Entonces, aguantaba un rato y me decía, ok, pastor, yo le prometo que yo me voy a portar bien, yo voy a aguantar, ¿verdad? Yo me voy a sentar y me voy a portar. Y así, hermano, así era. Trascendía, mira, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el hermanito ahí sentado tranquilo, ¿verdad? Esperando su disciplina, ¿verdad? Para luego, ya cuando ya nosotros lo miramos que ya se portaba bien, que ya había dejado de portarse mal, pues claro, la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que ustedes también sean tentados, dice la Biblia, ¿no? La Biblia da para todo. Entonces tú ibas al hermano y le decías, hermano, mira, ya puedes volver a tu ministerio, hermano, cuídate, haz las cosas bien. Gracias, pastor, le agradezco mucho, no tenga pena, yo me voy a portar bien. Así era antes. Sí, porque había respeto a Dios, había reverencia a Dios. Había madurez, ¿viste? O sea, pues, obviamente, pero hoy no, hermano. Hoy tú agarras un bandido en adulterio y lo regañas y a la semana ya tiene 20 células en la iglesia que está aquí nomás cerquita y trabajando con todos los hierros y feliz de la vida y no solo eso, todavía vuelve a la iglesia y le dice a los hermanos, a todos los que están mal, vénganse conmigo porque aquí en tal lado los aceptan bien, ¿verdad? Entonces, esa iglesia es una iglesia que está destruyéndose, pues, ¿no? Y por eso vienen los problemas morales y los problemas de plata y todo eso, ¿no? Que yo creo que Estados Unidos está en la crisis que está porque la iglesia americana, la iglesia anglosajona, la iglesia morena y la iglesia hispana, hermano, están malísimo. Aquí todos están en política o todos están vendiendo sus principios y sus valores, ¿no? Hay pastores que votan por agendas que son diabólicas totalmente, con tal de que les den estampa de comida, con tal de que les den un grant para mantener la iglesia.
O sea, lo que estás viendo es una vergüenza por todo el mundo, ¿no? Y lo digo por Estados Unidos. Y también Estados Unidos ha contagiado con este tipo de ministerios a Latinoamérica entera, pues por eso tú ves esos escándalos, eso terrible que está pasando, porque básicamente pues la iglesia es niña, la iglesia no busca, ¿verdad? Hacer, decir, no sé, reprender, llamar la atención a lo correcto, porque hermanos, Cristo viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ya te imaginas tú. O sea, hay que calificar para estar ahí. Y yo creo que la única forma es amando a Dios. Porque si uno ama a Dios con todo su corazón, uno siempre va a procurar hacer lo que a Dios le agrada. Porque si tú lo amas, tú no quieres quedar mal con Él. Creo que ahí está la base de todo, ¿no? Pero cuando hay caprichos, cuando hay celo, cuando hay contienda, todo eso que leíste ahí es perfectamente todo lo que vemos, ¿no? Y tenemos que trabajar, mi esposa y yo, comenzando número 1, tenemos que trabajar, ¿verdad? En nuestro carácter, en lo que decimos, en lo que pensamos, cómo juzgamos, cómo miramos. Así es. Y también hay personas que piensan que Dios está a su disposición y que Dios debe darle de todo. Son niños caprichosos. También piensan que ir a la iglesia es suficiente, pero no tienen una relación con el Señor. Ir a la iglesia no nos va a salvar. Estar trabajando en un ministerio no nos va a salvar. Lo que nos salva es tener una relación con Jesucristo y portarnos lo mejor posible y tratar de crecer. Una de las señales de inmadurez es la falta de consideración, de paciencia, de misericordia y el juzgar precipitadamente a las personas, no darle valor a nada, no darle valor a la gente, no saber cuánto cuestan las cosas. Si alguien te regaló, a lo mejor le costó tanto el poderte regalar algo y tú no lo apreciaste. ¿Cuánto tiempo? O si alguien te compró algo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, tú compras un teléfono a un hijo tuyo y viene, lo pierde, lo rompe, lo hace pedazos. Así es. O sea, igualmente hay gente madura, hay gente mayor, ¿verdad? Y hay gente cristiano que se porta así de esa manera, ¿no? La regla de oro dice, todo lo que vosotros querráis que los hombres hagan con vosotros, eso haced también vosotros con ellos, ¿verdad? O sea, pues que aunque la gente no me lo haga a mí, el bien que yo quiero, yo le voy a hacer a las personas, ¿verdad? O sea, ponerme en el lugar de las personas. Yo pienso que uno de los niveles de madurez mayor que uno puede encontrar es cuando tú consideras a los demás, ¿verdad? ¿Cuánto les costó? Me voy a poner, fulano perdió un negocio, ¿verdad? Me voy a poner en los zapatos de fulano. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá de triste, ¿verdad? Todo su esfuerzo, todo lo que logró y todo se cayó en un momento, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá él, verdad? Eso es señal de madurez, ¿verdad? El poder cada momento analizar, ¿verdad? Considerar a las demás personas con misericordia, ¿verdad? Acuérdate que la palabra misericordia es tener cordialidad de la miseria de otro, ¿verdad? Dios es un Dios misericordioso. No tenemos que, tú sabes, caerle a palo, viste fulano, tuvo bueno que perdiera todo, ¿verdad? Así se oye en las iglesias literalmente, ¿no? O sea, ese fulano tiene eso porque sabe ni qué hará, ¿no? Nunca se goza de la bendición y tenemos que trabajar en eso, hermanos, porque en realidad eso es lo que hace que nosotros nos mostremos como gente que tiene un nivel, el nivel de Dios, ¿verdad? La estatura de Cristo. Así es, y no pensamos cuánto tiempo gastó la persona. Y principalmente no valoramos a Dios, no valoramos a las personas, no valoramos a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser cristianos maduros, mis queridos hermanos? La base es amar a Dios, lo que tú estabas diciendo. En Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Y entonces el cristiano maduro debe dar buenos frutos, hablar vida, bendición, palabras que edifican, domina sus pensamientos en lo que es agradable a Dios. Los cristianos pueden crecer o quedarse como niños. Esa es la decisión que hoy en la noche vamos a tomar. ¿Crecemos o nos quedamos como niños? Así es, dice el Señor Jesús, ¿no? Cuando le habla a la generación religiosa de aquel tiempo, ¿no? A la iglesia de aquel tiempo que eran los fariseos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, cuando uno, y fíjate bien lo que te voy a decir, entre más religiosa es la persona, a veces más problemática es. Porque hay gente que piensan que porque tienen una fachada religiosa, están bien con Dios. No,
Mira, por ejemplo, yo siempre me río de esto, ¿no? Porque dice, tiene el pelo largo, tiene la saya larga o la falda larga, pero también tiene la lengua larga, ¿verdad? Porque esta gente que supuestamente son fariseos, ¿verdad? O sea, el pentecostalismo tiene mucho eso, ¿no? Que ellos se creen que ellos son lo mejor que hay, y la verdad que no hay ningún tipo de misericordia ni de fruto. Pues lo primero que hacen es juzgar. Juzga como niño. Es un niño, literalmente son niños, y son como terroristas en la iglesia, básicamente, pues te ponen una bomba en cualquier momento. Y porque es así, son gente agresiva. No sé si tú sabías que la expresión máxima de la religión es la violencia. Si tú te das cuenta, por ejemplo, el islamismo es religión, y la expresión máxima del islamismo es que la gente se explota para matar a otros, ¿verdad? Jesús, en lugar de o sea, el islamismo da la vida para matar a otros. Jesús dio la vida para salvar a otros. Es totalmente lo contrario de lo que es la religión. Nunca diga que tú eres un religioso, tú eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios. La religión es tedio, es hueco, es vacío, es violencia, ¿verdad? Entonces, no creas que, hay gente que dice, no, porque estos son unos mundanos y en la iglesia fulano. No, olvídate de eso. Es peor todavía el que es más religioso. Esto tiene que ver con una humildad, tiene que ver con entrega, con ejemplo, con carácter. Mira lo que dice Jesús, dice, así que vamos a ver si lo puedo leer. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y solamente los violentos lo arrebatan, ¿verdad? O sea, pues hay que ser uno violento en su obediencia, ¿verdad? En su entrega, en amar a Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, este es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Mira, dice, mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, ¿verdad? O sea, está hablando acá de inmadurez, de muchachos, ¿verdad? La comparación de esta generación. O sea, nada les gusta. Vino Juan, que era un hombre consagrado y entregado, y no les gustó, ¿verdad? Vino Jesús, tampoco les gustó, ¿verdad? O sea, al que es caprichoso, al que es inmaduro, nada le gusta. Siempre quiere más, siempre pretende más, nunca tiene un espíritu humilde, ¿verdad? Y Jesús hace esta invitación y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? El yugo del Señor, ¿verdad? No sé si sabías eso, que es como un yugo, es lo que los bueyes se les pone, ¿verdad? Es encima, y siempre se pone un buey viejo y un buey joven, ¿verdad? Porque el buey joven tiene la fuerza, pero el buey viejo tiene la inteligencia y tiene la experiencia. Y no se puede echar para adelante si no contamos y respetamos, ¿verdad? Y tomamos en cuenta y valoramos a los líderes, a nuestros padres, a la gente que se esfuerza, a la gente que está enfrente de la batalla, a tus maestros, ¿verdad? A tus jefes de trabajo, a los maestros. O sea, hoy en día, hermano, hay un espíritu de rebelión que no quiere ni que exista la policía. Dice que hay que desaparecer la policía porque no sirve la policía. ¿Para qué? Bueno, a lo mejor para poder quemar todo más rápido, porque los policías, aunque sea tarde, pero llegan, ¿verdad? Pero tú te das cuenta pues que tenemos ese espíritu de rebelión que está en la sociedad y por lo consiguiente está también en la iglesia, ¿no? Un espíritu que hay que combatirlo, que tenemos que consagrarnos al Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que el Señor nos ayude, porque hay una gran bendición. Cuando somos maduros y nos ponemos en este plano de considerar, ¿verdad? De ponernos en los zapatos de otras personas, tener misericordia, valorar las cosas, ¿verdad? Pensar, no ser ingrato, no ser malagradecido. Todas esas cosas son seña, ¿verdad? De que uno realmente ya creció espiritualmente. Así
Así es, y en esta noche vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé fuerza para nosotros poder crecer espiritualmente, y que todo lo que nos pase, en vez de llorar, quejarnos, hablar mal o pensar mal o juzgar mal, que al contrario, nosotros seamos, de acuerdo a la palabra de Dios, personas que vamos a llegar al nivel de Cristo. Así es. En el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo como tu pastor te pido siempre, tú que eres miembro de Cristo fiel y verdadero, ponte a pensar, ¿verdad? ¿Cómo le harán? ¿Verdad? Entraste a la iglesia y di, wow, qué limpio está. ¿Quién limpiaría, verdad? Quisiera limpiar yo, ¿verdad? ¿Cómo lograron esto, verdad? ¿Cómo se logró lo otro? Siempre es bonito entrar a un lugar y crecer, ¿no? Me acuerdo que cuando, siempre cuento este testimonio que me da vergüenza contarlo, pero cuando nosotros nos casamos éramos jovencitos, ¿verdad? Y éramos inexpertos, no teníamos ningún tipo de respeto por nadie, ¿no? Y ni tampoco consideramos a nadie. Me acuerdo que nos casamos en una iglesia en Hialeah y pues el pastor muy amablemente nos casó, ¿verdad? Y otro hermano que consiguieron ahí nos tocó el piano, ¿verdad? Y tocó muy bonito, precisamente era Ricardo Rodríguez del grupo Nueva Vida, que hace tanto tiempo que no veo a Ricardo, y es un hombre que, bueno, después grabó muchos discos, etcétera, pero Ricardo nos tocó el piano, ¿no? El pastor llegó ese día y nos casó, y nosotros decidimos que había que echar flores y pétalos, ¿verdad? Por toda la iglesia, las cosas de las bodas, ¿no? Mira, hermano, ni le dimos ofrenda al del piano, ni le dimos una ofrenda al pastor, ¿verdad? Porque el pastor seguro dejó de hacer un montón de cosas para llegar y casarnos. Por lo menos siquiera debimos haber pensado, mira, démosle unos, no sé, unos 50 pesos al pastor, ¿verdad? Por haber tomado su tiempo para bendecirlo, ¿no? Bendecir al del piano que sin qué ni para qué agarró su carro, llegó hasta la iglesia. Solo Dios sabe todo lo que dejó de hacer por llegar. Y luego, ¿quién limpió la iglesia? Pues no, se quedó la iglesia regada, las sillas movidas, y nosotros agarramos, nos fuimos a la fiesta, y después nos fuimos a la luna de miel. Nos aparecimos a la iglesia como a las 3 semanas. ¿Quién hizo todo eso? Como dijo Kelly, a mí qué me importa, ¿no? O sea, solo para darte un ejemplo de madurez, ¿no? Por supuesto, ya a esta altura, hermano, ¿Madurez? ya a esta altura, fíjate bien, a esta altura ya aprendimos nosotros, porque hemos tenido como 15 bodas o 20 o más desde aquel tiempo, y ya pagamos aquella boda. Ya nos tocó, ¿verdad?, barrer. Ya pagamos aquella boda, hermano, bastante lo pagamos. Pasamos bastante el vacuum. Ahora te voy a decir el secreto. Escucha, el que la hace, la paga. Y lo que sucede es de que cuando uno no considera, cuando uno no es maduro, cuando uno no tiene el nivel de ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Uno paga lo que uno hace. En esta vida, hermanos, todo se paga. Porque dice la Biblia claramente, como Él gobierna el universo con leyes y principios, dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Ahora que ya estamos maduritos, ¿verdad? Y que hemos visto cómo funciona la ley de Dios, pues nos hemos dedicado a bendecir y a ponernos en zapato de otro, ¿verdad? Fulano se enfermó, ya sentimos por fulano. Fulano tuvo una pérdida de algo, ya sentimos por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por ahí. Si tú te das cuenta, tus hijos, por ejemplo, en la casa, no apagan la luz porque no pagan la luz. O sea, dijo aquel, no la pago porque no la pago, ¿verdad? Pero espérate un momento, nomás cojan su lugarcito, ¿verdad? Y les toque llegar el primer bill, comienza a venir el primer bill y ya de pronto dicen, aquí sí que, ¿verdad? Hay que ponerse las pilas porque lo tengo que pagar yo. Hermanos, no hay que llegar a perder, no hay que llegar al colapso, no hay que llegar al caos, no hay que llegar a la enfermedad, no hay que llegar a la tragedia para poder recapacitar. Porque si no aprendemos de una forma, aprendemos de otra. Dice, hay gente que no aprende por revelación, sino por trituración. Y otros hermanos, pues hay formas en que Dios habla. Dios te habla al corazón. Dios te habla por la palabra. Pero si no aprendes ni con esas dos cosas, pues Dios te va a hablar por circunstancias. Y no queremos que Dios nos hable por medio de circunstancias, porque mira lo que está pasando socialmente, la circunstancia, Estados Unidos, la circunstancia del mundo, la circunstancia de la iglesia, no es lo que más conviene. Así que esta noche esperamos que Dios te haya ministrado en el estudio bíblico las consecuencias de la inmadurez
y que hoy hayamos crecido para la gloria de Dios, ¿verdad, pastora? Amén, gloria a Dios. Y si quieres, podemos invitar a aquel que no conoce al Señor en esta noche, puede entregarle su corazón al Señor, podemos orar. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar. Así es, y te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, porque Él es el que corta el bacalao. Él es el que manda, Él es el que todo lo puede, y con Él somos más que vencedores. Y la verdad te digo, la invitación la hace Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Probablemente te encuentras triste, te encuentras amargado, te encuentras con falta de perdón en tu corazón. De pronto alguien te prometió y no te cumplió. O sea, has visto, ¿verdad?, precisamente la inmadurez trabajar en tu pareja, en tus amigos, en tu familia, en tu trabajo. Escucha, simplemente nosotros podemos hacer que este mundo cambie, podemos hacer que este mundo sea mejor, porque siempre te voy a decir esto: el bien siempre va a vencer al mal. Por eso el Señor nos invita, dice que nosotros podemos vencer el mal con el bien. Y te invito a que recibas a Cristo. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti como un pecador arrepentido. Dile: perdóname, Señor, toda mi inmadurez, perdóname, Señor, por no hacer lo correcto, perdóname por mi distracción, perdóname, Señor, por la inocencia, perdóname porque no he sido una persona cuerda y madura. En el nombre de Jesús, Señor, yo en este momento te recibo en mi corazón y confieso que tú eres el Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, en este día.